modelo económico actual llevaba ya mucho tiempo sin ninguna variación y sin ninguna adaptación. Y que ha llegado el momento de hacerlo, es decir, la economía de mercado tiene que seguir siendo la base, pero obviamente tiene que ser una economía de mercado que genere efectos menos negativos de los que está generando actualmente en muchos países, fundamentalmente en términos de desigualdad. Estados Unidos es el país más desigual del mundo, España es un país muy desigual, el más desigual de Europa, y Europa también es un continente donde reina la desigualdad, ¿no? Habrá que hacer las cosas de otra manera, porque si seguimos concentrando la riqueza de una manera muy especial cada vez en menos gente, pues inevitablemente la solidaridad con ese modelo se va a resquebrajar de una manera significativa. Eso implica una revolución, ¿no? Implica simplemente una adaptación de los temas fiscales, una adaptación de las costumbres empresariales y económicas, y nada más. No se trata de cambiar todo el mundo, se trata simplemente de refinar y mejorar el modelo económico para que sea más justo. El tema de la inmigración ha sido un factor clave en la elección de Trump. El tema de la inmigración y el refugio ha sido un factor clave en el tema del Brexit, porque Gran Bretaña lo que no quiere es estar en el pacto de Schengen, ¿no? Hemos visto lo que pasa en Alemania o como consecuencia de la admisión de tantos refugiados e inmigrantes. Estamos viendo lo que ha pasado en Italia, en donde prácticamente las dos coaliciones se oponen a que entre un solo inmigrante más, ¿no? Luego, por lo tanto, o el mundo acepta que tenemos que encontrar una fórmula para acoger refugiados e inmigrantes de una manera civilizada y de una manera sensata, o no hay nada que hacer. Pero si todos los países se dedican pura y exclusivamente a generar fronteras para que no pase nadie, pues realmente así no vamos a ningún sitio, ¿no? Necesitamos políticas comunes, tanto en Europa como en el mundo occidental, pues para asumir este problema, afrontarlo y regularlo adecuadamente. Y eso es perfectamente posible. Muchas veces lo que parece es lo que es. Y por lo tanto lo que tenemos que asumir y entender es que es otro de los problemas que tienen una complejidad especial. Hay que ser generoso con los refugiados y con los emigrantes, pero al mismo tiempo tú no puedes, en definitiva, no establecer ningún límite, porque sería realmente imposible. ¿Dónde está el punto de equilibrio? Eso es lo que no sabemos. Lo que sí digo es que si eso lo hacemos de una manera sensata, habrá solución. Y hacerlo de manera sensata implica la creación de políticas comunes. Si Austria no quiere un solo refugiado, si Polonia no acepta un solo refugiado, si Francia dice que ya tiene más que suficiente, si Alemania ve que en cuanto abre las puertas se generan reacciones extremistas y xenófobas, pues la clase política mira este problema con mucho cuidado, le da mucho miedo manejarlo. Y ahí es otro de los problemas que tiene este problema, que es que la voluntad política es una voluntad muy ambigua y poco seria. En cambio, la reacción de la sociedad civil, y eso lo digo por España, es maravillosa. España está recibiendo, el tema de refugiados e inmigrantes, está recibiendo de la sociedad civil más dinero que en ningún otro país del mundo, pero no un poco más de dinero, muchísimo más dinero. La gente está sensibilizada con este tema, lo cual a mí me demuestra que hay una calidad en España convivencial realmente maravillosa y que hay una sensibilidad social realmente perfecta. Y por lo tanto yo creo que manejando esos temas de una manera adecuada afrontaremos el problema. Pero la clave está en crear políticas comunes. Insisto, si cada país quiere resolver este tema en la forma en que le parezca oportuno, esto va a ser un problema permanente e inevitable. Estamos viendo que cuando una persona no tiene nada que perder, absolutamente nada que perder, está dispuesta a todo. Y lo que estamos viendo es que el tema sirio está generando una serie de problemas imposibles de afrontar. Y el problema sirio es un debate entre Estados Unidos y Rusia. Es decir, que nadie crea que el problema sirio es absolutamente insoluble. Si Estados Unidos y Rusia se pusieran de acuerdo, la guerra civil siria acabaría y por lo tanto el proceso de migración se reduciría. Nadie quiere irse de su país si puede quedarse en su país. Nadie, nadie. Si se declarara la paz en Siria y recibiera ese país algún mínimo de ayuda económica, muchos millones, no digo todos, pero muchos millones de refugiados volverían a su país encantados de la vida.